Hola, buen día. Eh, Soy Jacqueline Montalvo Cantú y este es un video que habla sobre el aula diversificada y es una tarea de la asignatura de inclusión educativa de la maestría en la Escuela Normal Superior de Yucatán en enseñanza de las matemáticas. Bueno, nos vamos a basar en lo que dice Carol Ann Tomlinson en su libro de aula diversificada. ¿Qué es una aula diversificada? El punto de partida de este tipo de aula es que los profesores parten del punto en el que se hallan sus alumnos. Distintos intereses, niveles de complejidad diferentes. En las clases, el alumno crece y se desarrolla de tal manera que compita consigo mismo en mayor medida que con sus compañeros. Entonces, en el aula diversificada, los profesores no intentan dar una instrucción estandarizada, en serie, sino que individual. Más bien, dentro del currículum hacen modificaciones y adaptaciones para que el alumno extraiga lo mejor del conocimiento para la siguiente fase que se le presente y sea competente y, por supuesto, sea un conocimiento significativo apoyando cada necesidad del alumno. Eso es lo que habla de un aula diversificada. Para el aula diversificada, en el libro se propone la actividad o centro en particular, que los alumnos se les ponga una actividad particular o un espacio particular donde se le ponga ciertas actividades y estrategias para que él desarrolle sus habilidades. Ya sea, aquí tenemos una imagen de diferentes tipos de centros, o sea, unos alumnos están ahí compartiendo sus ideas, otros haciendo otra actividad, entonces, y así que vayan rotando. Se le puede otorgar una actividad o centro en particular a cada alumno según su capacidad individual y de este modo mejoren aspectos personales. Ellos se identifiquen y descubran, ya sea en grupo o individual. Elementos constitutivos del aula diversificada. Los principios clave del aula diversificada serían los siguientes. Maneja el libro los siguientes como una idea. El profesor sabe qué es lo importante de cada tema. El profesor comprende y aprecia las diferencias de los estudiantes y construye a partir de ellas. La evaluación e instrucción son inseparables. El profesor ajusta contenido, procedimiento y resultado a la preparación de los estudiantes, a sus intereses y al perfil de aprendizaje. Todos los estudiantes llevan a cabo un trabajo digno de acuerdo a sus habilidades. Estudiantes y profesores colaboran en la enseñanza. Las metas del aula diversificada son máximo crecimiento y éxito individual y la flexibilidad es el sello del aula diversificada. Estos 8 son puntos clave que maneja el libro para diversificar el aula. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El profesor se centra en lo esencial. El profesor debe articular lo que el alumno debe recordar, comprender y manejar dentro de un campo determinado. El profesor debe dar claridad para que los alumnos se concentren en capacidades y nociones fundamentales. La autora nos comenta sobre que se refiere a que el profesor, en esta parte se refiere a que el profesor diseña cuidadosamente en torno a los principios básicos de cada asignatura y de esta manera los estudiantes menos dotados se concentran en capacidades fundamentales y no se sientan ahogados en un mar de conceptos inconexos. Es mejor dar los contenidos esenciales que a llenarlos de de otros contenidos que pueden causar que los estudiantes se sientan ahogados o se sientan muy presionados de tantos contenidos. Entonces el profesor debe centrarse en lo esencial. Segundo, el profesor contempla las diferencias entre los estudiantes. Los alumnos anhelan la sensación de triunfo que les produce ser respetados, valorados e incluso halagados, al conseguir objetivos que creían más allá de sus posibilidades. El profesor acepta incondicionalmente a sus alumnos tal y como son. Tiene que tener en cuenta que tienen diferencias y espera que den de sí lo máximo posible. ¿A qué se refiere esto? Todos los alumnos son diferentes. Por tanto, el profesor distingue las necesidades personales y los acepta tal y como son y hace que ellos alcancen objetivos que parecían inalcanzables y los hace sentir valorados.
Siguiente, la enseñanza y la evaluación son inseparables. En el aula diversificada, la evaluación es un proceso continuo que sirve de diagnóstico. Así el profesor se da cuenta de los intereses y perfiles de los alumnos. Por lo tanto, podrá el profesor modificar la instrucción al día siguiente y no esperarse al final del curso. Es un proceso continuo. Ayuda a que los alumnos vean su posición actual en la materia. O sea, primero se da, aquí tenemos un ejemplo en la imagen, se da la enseñanza, después el aprendizaje y la evaluación. Esto es un proceso continuo que debe estar presente en todo el aula de clase, todas las instrucciones, para que así el alumno se dé cuenta de en qué nivel está, qué se espera que esté, en cuál se espera que esté y cómo debe desarrollarse en la clase. Tercero, el profesor modifica los contenidos, los procesos y los productos. El contenido es lo que el profesor quiere que sus alumnos aprendan y materiales y mecanismos que va a utilizar para ello. El proceso, actividades diseñadas para hacer que los estudiantes usen las habilidades básicas. Los productos, vehículos a través de los cuales los chicos demuestran y amplían lo que han aprendido. El perfil del aprendizaje tiene que ver con el modo en el que adquirimos y asimilamos la información, por lo que el profesor puede modificar el contenido el proceso y el producto, mientras los necesite el alumno, tomando en cuenta que el contenido es aquello que aprenderán los alumnos, el proceso es el modo y las actividades y el producto es el fin de lo que demuestran los alumnos que han aprendido. ¿Sí? Siguiente punto. Los estudiantes participan en tareas adecuadas para ellos. Una tarea puede ser alcanzable para algunos alumnos y para otros será un contenido complejo. El profesor debe adaptar o investigar lo que cada alumno requiera y así actúe con eficacia. Tenemos que tener en cuenta eso en una aula diversificada según las necesidades del alumno. Quinto, el profesor y los estudiantes colaboran en el aprendizaje. Los profesores son los principales arquitectos del aprendizaje, claro está, pero los alumnos deberán participar en su diseño y construcción. Deberán decirnos qué es lo esencial, lo difícil, lo trascendente, lo aburrido. Todo esto, el alumno lo hace saber al profesor. Así, de esta manera, construyen el trabajo, lo realizan juntos y aprenden colaborativamente, maestro-alumno y alumno-alumno. El profesor equilibra los ritmos del grupo y del individuo. Los profesores en un aula diversificada comprenden las normas del grupo. También entienden las pautas individuales. Cuando un estudiante progresa como aprendiz, el profesor se plantea dos objetivos. El primero consiste en acelerar este proceso al máximo, asegurando que la comprensión es auténtica y que el aprendizaje se realiza de una manera significativa. El segundo es cerciorarse de que tanto el alumno como sus padres son conscientes de sus metas y progresos personales, así como de su posición relativa dentro de la clase. En el aula diversificada eficaz, la evaluación, la instrucción y el flujo de información y las calificaciones tienen en cuenta tanto las normas y los objetivos de grupo como los individuales. Siguiente. El profesor y los estudiantes trabajan juntos con un método flexible. Utilizan los materiales de un modo flexible y emplean un ritmo adaptable. En ocasiones el grupo entero utiliza el mismo material, pueden trabajar haciendo cambios entre los alumnos o unos terminan antes que otros, pero todos pueden participar de distinta manera apoyándose siempre. Hay que ser flexibles. Entonces ahora, para diversificar la instrucción teniendo en cuenta todo esto, ¿qué se puede hacer? Es una respuesta del profesor a las necesidades de los alumnos, guiada por los principios generados de la diversificación, tales como tareas adecuadas, grupos flexibles y evaluación continua y ajuste. Pues todos estos, los profesores los pueden diversificar teniendo en cuenta
el contenido, el proceso y el producto, de acuerdo con las aptitudes, los intereses y el perfil de aprendizaje, mediante una serie de estrategias organizativas y docentes, como por ejemplo, algunas estrategias que se pueden manejar serían las siguientes. Enfoques basados en las diferentes inteligencias, rompecabezas o enigmas, materiales grabados, actividades de descanso, diversidad de esquemas y variedad de textos, materiales suplementarios distintos, círculos literarios. Otras actividades, lecciones de progreso gradual, centros de progreso gradual, productos de progreso gradual, contratos de aprendizaje, instrucción de grupos pequeños, investigación en grupo o estudios en órbitas o estudios particulares. También se puede aplicar técnica de los 4 formatos, estrategias con preguntas diversas, centros de interés, grupos de interés, deberes para casa variados, compartimentar la materia a diferentes epígrafes para el cuaderno y la instrucción compleja, dependiendo de las habilidades que se vayan alcanzando por los estudiantes. Entonces, para llegar a una aula diversificada, debe replantearse cómo dar la clase y para quién. Se pueden tener en cuenta esos 3 aspectos. Se debe tener en cuenta la evolución, los aspectos que fundamentan la evolución educativa. Una inteligencia que es variable, como la lingüística, visual, psicomotriz, rítmica, interpersonal, intrapersonal y naturalista, aunque hay diferentes según otros autores, como la analítica, práctica y la creativa. Tienen que tener en cuenta esos niveles de evolución educativa. Como nuestro centro de, también el segundo punto, cómo nuestro centro de atención deberá ser siempre hacia el alumno. Siempre debemos de centrarnos hasta el alumno. La tercera idea deberá girar la instrucción diversificada hacia la calidad educativa. De esos 3 aspectos debemos tenerlos en cuenta para replantearse cómo dar una clase y para quién en el aula diversificada. Ahora, ambientes docentes que apoyan la instrucción diversificada. El triángulo del aprendizaje favorece el aula diversificada. Aquí tenemos una imagen de este triángulo. La enseñanza se basa en el triángulo equilátero, en cuyos vértices tenemos al profesor, a los alumnos y la materia respectiva o el contenido, lo cual consiste en lo que el profesor estará en la cima del triángulo de aprendizaje, liderando, construyendo con inteligencia y en general él moverá de manera efectiva al grupo desde la cima. Teniendo en cuenta esto, el profesor fomentará un aula saludable. ¿Qué es un aula saludable? En el libro se presenta un ejemplo del aula saludable. Madre de 4 chicos, Mary Ann, sencillamente creaba un aula, del mismo modo que creaba su hogar. Estas son algunas de las cosas que ella sabía de los niños en ambos lugares, la escuela y la casa. Cada niño es como todos los demás y diferente a todos los demás. Los niños necesitan ser aceptados incondicionalmente como seres humanos. Los niños necesitan creer que pueden llegar a ser mejores de lo que son. Los niños necesitan ayuda para poder realizar sus sueños. Los niños tienen que darle su propio sentido a las cosas. Los niños suelen comprender con mayor coherencia y eficacia el sentido de las cosas cuando los adultos colaboran con ellos, cuando los ayudan. Los niños necesitan acción, alegría y paz. Los niños necesitan poder controlar sus vidas y su aprendizaje. Necesitan ayuda para desarrollar esa capacidad y usarla sensatamente. Y por último, necesitan sentirse seguros en un mundo más amplio. Entonces, para un aula diversificada hay que fomentar el aula saludable. En el aula saludable, el profesor conoce el trasfondo de la vida de los alumnos, conoce sus diferentes facetas, lo reconoce como individuo en particular, él ayuda a generar expectativas de vida, comparte sus vivencias y observaciones diarias y procura que él sea independiente y así vea la vida del estudiante más amena y pueda enfrentar con entusiasmo cada reto en particular. Estoy trabajando en la construcción de aulas diversificadas. Cuando reflexionemos sobre el currículum y la instrucción diversificados, hay 3 preguntas que nos pueden facilitar el análisis.
¿Qué es lo que el profesor diversifica? ¿Cómo lo está diversificando? ¿Y por qué lo está haciendo? Entonces aquí el análisis nos dice que diversificar qué, cómo y por qué. ¿Qué diversificar? Elementos del currículum que el profesor ha modificado en respuesta a las necesidades de los alumnos. Contenido, los procesos o procedimientos, el producto y el ambiente de aprendizaje. Eso es lo que se puede modificar, diversificar. ¿Cómo diversificarlo? Modificaciones que hace el profesor en respuesta a las aptitudes, intereses y perfiles de aprendizaje. ¿Por qué diversificarlo? Motivos porque el educador para modificar la situación docente. Facilitar el acceso al aprendizaje. Proporcionando motivaciones en torno al mismo. Aumentar la eficacia del proceso. Entonces así tenemos en todo esto, ¿qué se puede diversificar? Se refiere a los elementos del currículum que el profesor ha modificado en respecto a las necesidades de los alumnos. Ilustra variaciones que el profesor introduce en cuanto al contenido, el producto y el ambiente de aprendizaje. ¿Cómo diversificarlo? Hace referencia al rasgo del alumno en función del cual se produce la diversificación. Nos muestra las modificaciones que el profesor hace en respuesta a las diferentes aptitudes, intereses y perfiles de aprendizaje. Hay que decir que cualquier experiencia de aprendizaje puede ser susceptible a modificación atendiendo a una o varias de estas características. ¿Por qué diversificar? Por ejemplo, no podemos captar aquello que para nosotros no es accesible porque no lo entendemos. No podemos comprender cuando algo no nos motiva porque nos resulta demasiado fácil o difícil. Aprendemos con más entusiasmo aquellas cosas que tienen relación con nuestro interés y también aprendemos de modo más eficaz cosas que tienen relación y tenemos a nuestras espaldas un conjunto de experiencias adecuadas a este fin. Seremos más eficientes como aprendices si podemos adquirir información y expresar nuestros conocimientos a través de un medio que nos sea grato. Entonces, por eso se tiene que diversificar el aula. Bueno, entonces todo esto nos basamos de el libro de Aula Diversificada de Carol Ann Tomlinson del 2008. Muchas gracias.